Hola, buenos días. Pues aquí muy emocionada en esta mañana, 10:30 para mí es así como que primera vez creo que hago una entrevista tan temprano, pero para mí es de los cambios que a veces valen la pena tener, porque bueno, ahorita muchos de ustedes ya lo conocen. Sergio Ábalos vive en Francia y pues el cambio de horario a él le tiene que favorecer y de igual manera a mí, así es que yo sé que vamos a estar muy acompañados porque el tema sobre los derechos de las personas con discapacidad siempre es un tema vigente, siempre es un tema que tenemos que tener en nuestra casa hablándolo, informándonos y viendo los cambios que se vienen, porque en constante están habiendo cambios en las leyes y muchas veces no nos enteramos. Y bueno, pues no quiero invertirle mucho tiempo en presentación de Sergio, porque les vuelvo a repetir, ustedes ya lo conocen. Puse la foto, pocas veces pongo toda la biografía de nuestros invitados, pero en esta ocasión no quiero que nos platiques mucho de eso, Sergio, porque tienes un currículum muy amplio y quiero que nos vayamos a lo que va a ser nuestros temas de hoy. Sergio, lo que sí, por favor, platícanos cómo estás, cómo está tu familia, cómo está por allá Francia en todo lo social y en lo educativo. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Ros, por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo de estos temas que para nosotros son tan importantes, ¿no? Pues afortunadamente todo bien. Francia está por entrar, lo verán en los días siguientes, en un torbellino político y económico terrible, pero bueno, ya quizás lo abordaremos en otro momento porque se vienen cosas muy complicadas en este país. Y en materia de discapacidad, pues esos cambios, ese torbellino político, económico, desafortunadamente es probable que también tenga un impacto negativo, ¿no? Pero bueno, ya les platicaré quizás con más detalle en otra ocasión. Gracias, Sergio. Platícanos un poquito, Ulises, ¿cómo está? ¿Cuántos años tiene? Les comento a las personas que ya nos están acompañando. Sergio es papá de Ulises. Ulises es una persona con una enfermedad rara. Platícanos un poquito y dinos qué está haciendo Ulises. Sí, Ulises está por cumplir 24 años. eh, pues continúa su trabajo aprendiendo a leer, a escribir, eh, a manejar sus dispositivos de comunicación alternativa, porque él tiene dificultades de habla, entonces trabaja mucho para poder utilizar de manera eficaz una, una tablet que tiene un software con una síntesis de voz que le permite a él comunicarse, ¿no? Bueno, tiene muchas actividades artísticas, culturales, le gusta mucho el deporte, hace circo, capoeira, etcétera. Los martes precisamente trabaja algunas horas en la biblioteca de aquí del barrio en el que vivimos. Está por iniciar probablemente en octubre, noviembre, un trabajo que aquí le llaman servicio cívico, pero que sería el equivalente creo que en México se llama Jóvenes Construyendo Futuro. Es decir, él va a trabajar para su escuela de circo y su salario lo va a pagar eh, una parte la escuela de circo y otra parte el gobierno francés, ¿no? Eh,
Y bueno, también trabaja los miércoles en su escuela él llega a una escuela de música y en su escuela de música se ocupa de la recepción los miércoles por las tardes, de la recepción de las personas que llegan a a la escuela, de proponerles, hacerle té, prepara las palomitas porque llegan muchos niños, y también con esa escuela de música trabaja cuando hay algún espectáculo organizado por la escuela, el director de la escuela, que es una persona muy inventiva, le adaptó como una mesa de DJ con luces. Entonces, Ulises se encarga en los espectáculos del manejo de las luces para el espectáculo y bueno, también tiene su remuneración porque todo trabajo amerita una remuneración. Y ahí va, avanzando poco a poco, a su ritmo, no sin dificultades, tanto personales como el enfrentamiento con toda una burocracia y con una cantidad de prejuicios y incluso a veces hasta de mala fe de personas de la sociedad en general que no han entendido o no quieren entender, no quieren respetar, no quieren considerar a las personas con discapacidad como personas, como seres humanos, ¿no? Porque finalmente el problema principal en todo esto es que a las personas con discapacidad se les sigue considerando como menos y tratando como menos que seres humanos, ¿no? Hay una discriminación terrible en todos los países y no es porque Francia sea supuestamente un país de primer mundo, que aquí las cosas son necesariamente mejores. Híjole, Sergio, pues ya me ves que me agacho porque empiezo a notar. Déjenme comentarles que nos entramos al Messenger antes de empezar la entrevista y me decía Sergio, para lo que me estás platicando, mínimo 3, 4 programas. Entonces, vamos a tener seguido a Sergio. No quiero soltar todos estos temas, pero me gustaría que iniciáramos, Sergio, ahorita que te escucho hablar de Ulises y que por ahí lo escucho que anda, este, eh, quiero ver en dónde son dos líneas y dónde convergen, dónde se pone el objetivo final, que son nuestros hijos con discapacidad. Va a cumplir 24 años, tiene 24 años Ulises, y durante 24 años ustedes como familia, ya sea en Francia con tu esposa, con las amistades que tienen, o sea en Paraíso, hay una comunidad familiar que cuando ustedes vivieron acá, pues los apoyaba, vamos a la escuela, hay que ayudarle a esto a Ulises, hay que enseñarle. Y bueno, tienen 24 años ya, donde tú ahorita mencionas, hace muchas cosas a diferencia de las personas regulares. Nuestros hijos hacen muchas cosas. Y efectivamente, Ulises va a la escuela, Ulises trabaja, hablas de un circo, hace capoeira, trabaja en otras cosas, está aprendiendo a comunicarse en comunicación alternativa. Aunado a eso, Ulises tiene la obligación de aprender a prepararse un sándwich, a lo mejor desde más pequeño, a lavarse dientes, a bañarse, a lo mejor va a tener que aprender a lavar su ropa, porque a Ulises se le va a complicar más si no aprende a usar la lavadora, tomar su ropa sucia y llevarla a una lavandería a ese grado. Entonces, hacen muchas cosas y se les prepara durante toda su vida las terapias, regresan a terapias, a los especialistas, a la medicación cuando es necesaria. Y todo esto es lo que vamos haciendo
por nuestros hijos, porque desde el primer minuto que nos dicen que nuestros hijos tienen una discapacidad, lloramos, lloramos, entristecemos y decimos, ¿qué va a pasar con mi hijo el día que yo me muera? Entonces, nos enfocamos, Sergio, tú me vas a decir si es verdad o en algo me equivoco, en prepararlos para el día que yo me muera. ¿Realmente, Sergio, estás preparando o consideras que lo que estás haciendo por Ulises, no hablemos de muerte, hablemos de que te vas a ir con tu esposa 15 días a Alemania y tienes que dejar a Ulises? ¿Lo estás preparando para dejarlo con todo lo que has hecho y hay en el entorno donde tú vives un lugar seguro para tu hijo, donde el acompañamiento que él necesita se le dé dignamente, Sergio? Mira, bueno, es todo un tema, porque si efectivamente se ha trabajado con Ulises para que logre un nivel óptimo o, o incluso mínimo de autonomía, en su caso, como en el de muchas otras personas con discapacidad, no podemos soñar y pensar de que va a llegar a un nivel de autonomía donde no va a necesitar de nadie. Porque eso, y aquí sí que sí quisiera subrayar porque hay muchos malentendidos con respecto al término de autonomía. Eh, Muchas personas, a veces incluso con mala fe, quieren entender la autonomía como el punto en al que llega una persona donde ya no necesita absolutamente de nadie. Eso no existe ni siquiera sin discapacidad. O sea, los seres humanos no podemos ser totalmente como una isla desconectados de los demás. Por muy autónomos e independientes que seamos, siempre necesitamos por eso vivimos en sociedad y somos seres gregarios, ¿no? Necesitamos de los demás. Aquí la cuestión es hasta qué punto y cómo una persona con discapacidad requiere de apoyos, ¿no? Y poco a poco vamos entrando en la cuestión de la capacidad jurídica, porque efectivamente en el caso de Ulises, se está trabajando, por ejemplo, para que llegue un momento en el que pueda tomar el metro solo para desplazarse de un punto A a un punto B. Ya empieza él a irse solo a la biblioteca, eh, pero hay un punto en el que hay que tener cuidado porque se atraviesa una calle y que él puede perder en un momento dado la concentración y que nunca falta, y ahí, digamos, con o sin discapacidad, nunca falta el automovilista que va a toda velocidad cuando no debería, el ciclista, el de la motocicleta. Entonces, un accidente puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, se trabaja con él para que tenga un cierto nivel de autonomía, efectivamente, que pueda hacer cosas básicas, digamos, pero me queda claro que siempre va a requerir de apoyos. Y ahí la cuestión es, si en algo estamos de acuerdo su mamá y yo, es de que no queremos que cuando nosotros no estemos ya, a él, que es lo que hace el Estado francés casi de manera sistemática, se le envíe a un asilo, porque esto lo hacen con las personas con discapacidad y con las personas adultas mayores a partir de cierta edad, ¿no? La persona es colocada casi de facto en un asilo donde terminan falleciendo bastante rápido. Eh,
Y desafortunadamente en los países europeos, quizás la gran diferencia con Latinoamérica, no existen redes familiares o vecinales de apoyo que en un momento dado pudiesen acompañar a las personas, ¿no? Insisto, no, esto no necesariamente con respecto a personas con discapacidad. Eh, mi papá se cayó hace algún tiempo y se fracturó la rodilla. Yo estaba muy preocupado porque aunque está mi hermana allá, pues no es fácil acompañar a una persona mayor en una fractura, etc. Y me di cuenta que surgieron o ya estaban ahí, pero se visibilizaron redes de apoyo familiares y de vecinos y de amigos para acompañarlo en ese tiempo en el que él requirió apoyo mientras se recuperaba. Ese tipo de redes de apoyo son rarísimas en los países europeos porque la individualidad se ha vuelto tal que, mira, nada más para darte una idea, en 2003 hubo 2003, si mal no recuerdo, hubo una canícula terrible en Europa, murieron miles de personas. La desconexión entre vecinos es tal que muchísimas de esas personas fueron descubiertas, se dieron cuenta que habían fallecido, perdón, pero por el olor de descomposición, porque nadie le interesa, o casi nadie le interesa, qué pasa con el vecino o la vecina, ¿no? A ese grado, ¿no? Ese es el problema de estas sociedades desarrolladas, donde el vínculo social, el tejido social se ha completamente destruido, ¿no? Entonces, eso es una preocupación grande. Ahora, la parte legal del acompañamiento también es todo un tema. Y en ese sentido, en México, eh, las, unas cierta cantidad de reformas más o menos recientes han puesto al país a la vanguardia legislativa en materia de respeto a la capacidad jurídica de las personas, pero al mismo tiempo son una serie de reformas que representan un desafío colosal, no solamente para los juristas, sino para toda la sociedad mexicana, ¿no? Y en ese sentido, México va muchísimo más adelante de Francia. Ok, Sergio, pues sí, efectivamente te decía de la preocupación que tenemos los papás por preparar a nuestros hijos y finalmente estos en vivos que yo hago son precisamente para seguir visibilizando desde dentro de las familias que tenemos hijos con discapacidad, que la sociedad en general nos vea, que la sociedad en general sepa qué es lo que nosotros necesitamos y que vean de una manera distinta a nuestros hijos. Pero aún así, creo que de todo lo que hacen nuestros hijos, la sociedad en general lo sigue viendo con esas limitaciones, sobre todo, tú me dices si estás de acuerdo, a la comunidad de discapacidad intelectual, hay todo un tema, a diferencia de una discapacidad motriz, de una ceguera, de una sordera, y también la discapacidad que surge a través de las enfermedades mentales. Son dos temas donde la sociedad aún les provoca miedo convivir, la convivencia con alguien que saben que tiene una esquizofrenia, que tiene una bipolaridad,
A las personas con síndrome de Down lo siguen viendo como, ay, qué lindos, porque es una discapacidad visible, qué lindos, mira qué tiernos, y ya los ves con bigote y barba y los siguen viendo lindos y tiernos por todo lo que hacen. Pero hay mucha discapacidad intelectual que no se nota que hay y que están siendo muy vulnerados esas personas con un diagnóstico y que no se les nota. Sergio, sabemos de los derechos que tienen las personas con discapacidad. Te puedo asegurar que la mayoría de papás sabemos que existen derechos para nuestros hijos que tienen discapacidad. Pero ¿qué tanto los conocemos y qué tanto los hacemos valer? Hasta cuando mi hijo resulta de que lo lastimaron, lo golpearon, lo agredieron en una escuela, cuando nos estamos enterando, ahora no sé si supiste del caso del muchacho de Chihuahua con autismo, un muchacho que sale sí te enteraste de ese caso, un chico con autismo ya adulto, sale de su casa, se pierde. El caso es que el muchacho se sube a un camión, llega a Durango, en Durango se baja. ¿Cómo se subió? Yo te digo, la historia me impactó tanto que no la conozco a fondo. Pasa una calle y lo atropellan y muere el muchacho. Yo digo, ¿por qué nadie le preguntó cómo se subió? ¿Por qué nadie supo? Otro caso de una niña que leí hace poco en una escuela, creo que es en otro país, una niña como de 5 o 6 años, la vieron en la escuela, se les desapareció 2, 3 veces y apareció ahogada en un río con síndrome de Down. Y así como ese acá en México, en Tabasco, tú me trasladaste un caso de varios chicos violados en una escuela, en un camp. ¿Y qué sucedió? Que le fueron a solicitar las autoridades la ropa interior del chico, le engañaron a la mamá diciéndole, dame la ropa porque la requerimos, y justo cuando había que presentar la ropa, la señora ya no la tenía y se la hicieron perdediza. Ahora otro niño pequeño, herido, lacerado de su boquita por terapias de lenguaje, o sea, pero no sabemos los derechos de nuestros hijos ni la aplicación de ellos hasta que algo nos pasa. Sergio, me gustaría que me hablaras con un lenguaje más coloquial, más entendible para los papás, qué derechos hay y cuáles son los que tú nos recomiendas que tenemos que tener bien asimilados, bien cimentados, como si fuera el Padre Nuestro, Sergio. Mira, digamos que el catálogo de derechos de las personas con discapacidad no es diferente del catálogo general de los derechos de cualquier otra persona, ¿no? Yo si tuviese una recomendación que hacer, yo diría ir a Internet, a Google o lo que sea, y buscar la Convención de Naciones Unidas relativa a los derechos de las personas con discapacidad. Es realmente el horizonte, es hacia donde se busca ir en todos los países que han firmado esta convención, y México fue uno de los primeros en firmarla y ratificarla. Es hacia donde miran jueces, ministros, o deberían mirar jueces, ministros y magistrados para tomar decisiones y es hacia donde se deberían mirar cuando se deben construir políticas públicas en cualquier país. Es un texto que no es muy complejo, o sea, no tiene abundancia de de jerga jurídica que pueda ser incomprensible, pero incluso yo iría más allá. Hay en Internet se encuentran versiones de la convención en algo que se llama español de lectura fácil. Es un español muy, muy claro, a veces acompañado incluso de pictogramas,
porque esta convención no solamente deberíamos conocer como padres, sino que deberíamos asegurarnos que nuestras hijas y nuestros hijos la conozcan y la entiendan, y de ahí el hecho del español de fácil lectura, la integren y puedan en un momento dado ellos mismos, ellas mismas, exigir que se respete, ¿no? Y en la convención hay un catálogo eh, más o menos amplio de derechos que van de la accesibilidad al derecho a la vida, situaciones de riesgo, la cuestión de la capacidad jurídica que es fundamental, el derecho a la vida independiente, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la educación, al trabajo, a la participación política, y a lo mejor si nos escucha algún padre o madre de una persona con discapacidad intelectual, a lo mejor pensará, pero ¿qué participación política puede tener mi hijo o mi hija? Claro que lo puede tener, pero se requiere todo un trabajo de acompañamiento y se requieren apoyos. A lo mejor te va a parecer una exageración mía, no estoy exagerando. Yo creo que Emiliano podría ser un excelente candidato a diputado e incluso diputado eh, con apoyos. Hay en España miembros del Cabildo con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad intelectual. Pero se requiere un cambio en la sociedad, y se requeriría también eh, mucho valor y tiempo para que hubiese una candidatura de, de una persona como Emiliano, ¿no? O como Ulises, o como Daniel Robles, ¿no? Un joven que ha estado muy activo, o al menos el sexenio pasado, tratando de dar a conocer, él tiene parálisis cerebral y ha tratado de dar a conocer la comunicación alternativa y aumentativa, que es un derecho fundamental, ¿no? Son cosas que tal vez no consideramos en un horizonte cercano, pero que desde el punto de vista de la convención son posibles y deben ser posibles y deben poder concretarse. Porque no sé si fue fuera de cámaras que me comentabas de que hay personas, ¿no? Que están tratando de influir en la cuestión de las reformas sobre las leyes de discapacidad, pero más con un interés quizás religioso, sectario, qué sé yo. Eso es factible y es peligroso. Y lo más importante, y de hecho lo que establece claramente la convención, es que las personas con discapacidad deben tener representación política, deben ser representarse a ellas mismas. Eh, claro, con los apoyos ordinarios y extraordinarios, para la comunicación, para la reflexión, para la comprensión, no importa, pero que sea su propia representación. Eh, la convención también habla, por ejemplo, en su artículo 11 de los derechos en situaciones de riesgos y de emergencia, ¿no? Todo lo que ocurrió durante la pandemia en los diferentes países donde hubieron violaciones terribles a los derechos de las personas porque eran hospitalizadas de manera, se les aislaba, hubo selección, se prefería dar tratamientos o material
a personas sin discapacidad por encima de las personas con discapacidad, porque hay una brecha, lo que tú mencionabas también hace rato, una brecha efectivamente entre considerar a personas con discapacidad física o sensorial y la discapacidad intelectual o psicosocial. Hay la mayor pared, el mayor muro, el más grande al que hacemos frente son los prejuicios, los enormes prejuicios que todas las personas tenemos. Muchas veces los, dentro de nosotros como padres o madres también hay muchos prejuicios que tenemos que trabajar, que tenemos que superar, y no se trata de negar las limitaciones o las barreras a las que nuestras hijas e hijos se enfrentan, no, pero se trata de reconocer cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad de las autoridades y quién debe responder ante esas responsabilidades. Porque Sí, nosotros podemos hacer y trabajar constantemente y apoyar y acompañar, etcétera, pero también hay responsabilidades del Estado. Tú mencionabas hace rato la cuestión de los apoyos económicos. Esos apoyos económicos son absolutamente necesarios, indispensables, sobre todo para una cantidad de familias, pero efectivamente no podemos quedarnos únicamente en una visión asistencialista que diga, bueno, ya te di una cantidad, ya con eso te las arreglas. Cuando vemos cuál es la situación de las calles, no solamente en la Ciudad de México, en Paraíso, Villahermosa, en todos lados, con lo que te decía hace rato de que se había caído mi papá se cayó porque las banquetas y las calles en Paraíso, Tabasco, son verdaderas trampas, ¿no? Cualquier persona puede en cualquier momento tener un accidente. Hace algunas semanas, un activista muy conocido que trabaja para el canal 11, creo, eh, tuvo un accidente en su silla de ruedas por los baches y toda la situación de las banquetas en la Ciudad de México, y terminó con una cantidad de fracturas en el hospital. Y además él mencionaba, porque le preguntaron, él es alguien muy conocido en redes, y le preguntaron, ¿por qué no tienes un seguro de gastos médicos? Bueno, pues por un lado, porque por mi discapacidad no tengo un trabajo en el que yo tenga acceso a seguridad, a, en- a salud pública, y por otro lado, aunque gane bien, los seguros no me quieren asegurar porque mi situación es genética y no les conviene, no les convengo como y nosotros enfrentamos eso también. Cuando nosotros vivimos en México, teníamos posibilidades de tener un seguro de gastos médicos mayores, pero ningún seguro nos quiso asegurar a Ulises, porque tenía una condición genética y que pensaban que no iba a hacer negocio. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, eso es de lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? La convención habla también, por ejemplo, de la protección de las niñas y mujeres con discapacidad, de la protección el derecho a vivir libres de violencia y de agresiones de todo tipo. En el caso de las personas con discapacidad y particularmente discapacidad intelectual, personas no oralizantes, sabemos que las agresiones sexuales se ven multiplicadas por 7 o por 10 porque los depredadores saben que va a ser muchísimo más difícil que los denuncien y que su voz sea escuchada, ¿no?
y eso en todas las sociedades. Aquí se trató de lanzar un Me Too de los sin voz, una madre cuyo hijo fue violado en una institución tipo CAM, esto. Estoy hablando aquí de París, ¿no? Intentó lanzar un Me Too de los sin voz en Facebook y nadie la peló porque, eh, como diría una activista feminista, son cuerpos que no importan, son personas que siguen sin importar, eh, y son voces que siguen sin ser escuchadas, ¿no? Híjole, qué fuerte, Sergio, y podríamos de pronto sentir que las palabras son duras, que las palabras son fuertes, y sí, nos duelen, pero son reales. Y ahorita tenemos a las 11 de la mañana varias personas, para mí muchas personas que nos están escuchando. Y a mí me gustaría, Sergio, no lo hago esto nunca, pero quiero pedirles a esas personas que nos están escuchando que nos manden mensaje, que nos pidan qué les gustaría escuchar de Sergio, qué dudas tienen sobre lo que sentimos los padres con hijos con discapacidad, cuáles son nuestras angustias de que, de que mi hijo con 23 años, Emiliano, que habla bien y todo eso, ¿por qué no lo dejo salir solo al mercado? ¿Por qué no hay la libertad para Emiliano de poder entrar a un cine solo, a un baño de una plaza? Yo me quedo afuera y le empiezo a gritar, Emiliano, ¿todo bien, Emiliano? ¿Estás bien? O sea, ¿por qué no hay toda esta libertad? Entonces, ahorita tenemos 3 mensajes, Sergio, me gustaría leer esos mensajes y, y poder entrar en un tema que ya nos dijiste, los principales derechos o que son los derechos de cualquier ser humano, lo que queremos o lo que se necesita para nuestros hijos es lo que se ha legislado para cualquier ser humano, ¿verdad? Son derechos que por el simple hecho de existir tenemos. Y como yo les digo, queremos, pedimos la inclusión, pedimos la integración para nuestros hijos cuando no tendríamos que andarla pidiendo, Sergio. Por el simple hecho de que Emiliano nació, ya él tendría derecho a todo. ¿Por qué tengo que ir a una escuela a pedir que me lo reciban, pero también informar como ya me dieron informes, todo, pero mi hijo tiene síndrome de Down? Y ahí es donde te dan para atrás, donde te dicen, híjoles, ¿qué cree? Todavía no estamos preparados, todo esto, ¿no? Pero hay un tema que a mí me está saltando mucho, Sergio. Tú sabes que soy presidenta de una asociación y que cuando me llega alguna información de que que hay familia que no tiene para unos zapatos, yo busco quién nos regale esos zapatos, que si vemos la posibilidad de que conseguirles que nos apoyen con algo, yo veo la manera de que nos apoyen con algo, pero en los derechos y en las vulnerabilidades y en las agresiones para nuestros hijos no puedo sola y no lo sé todo. Necesito de ti y necesito de los papás que me obliguen a buscar la información para hacer una comunicación muy asertiva y que la línea sea la correcta. Mira, nos manda saludos Dalila Navarrete Montoya desde tu pueblo, Paraíso, Tabasco, es mi hermana. Saludos con cariño, gracias, Dali. Por allá cómete un chan chan, Sergio, ¿qué quieres que se coma mi hermana en nuestro honor? Un pozol. Gracias, Dali. José Manuel nos manda saludos desde Jalapa, Veracruz, Sergio. David Salinas, excelente información. Me encanta seguir aprendiendo de cada uno de ustedes. Gracias por siempre acompañarnos. Sabemos que tu bebé es pequeña y que también para la edad que tiene tu hija ya le ha tocado vivir situaciones y a ti te ha tocado esperar y esperar para que te la puedan operar del corazón.
ya tiene 4 o 5 años la niña y apenas primero Dios, en octubre ya va a haber oportunidad para esta pequeñita, porque no hay posibilidades de hacerle estimulación, de que suba de peso, todo esto precisamente porque está enferma del corazón. Gracias por acompañarnos. Lina García, qué gusto tenerte con nosotros, Lina. Saludos a tu hijo. Gracias por la información, muy interesante cada palabra. Gracias. José Manuel de Jalapa nos dice, ¿qué tipo de ayuda, acciones de la red comunitaria de apoyo podría ser útil para los padres, Sergio? Gracias por la pregunta. Esa cuestión de las redes de apoyo es fundamental con respecto a la reforma que va a entrar en vigor en el mes de abril de 2027. Es una reforma que establece un nuevo código civil un nuevo código de procedimientos civiles y familiares, donde se reconoce la capacidad jurídica total de todas las personas a partir de los 18 años. Ahorita, Y Sergio, esto, perdón, perdón. ¿te parece que ahorita entremos en materia con eso? Termino de leer los mensajes. Ok, Sí, perfecto. Sí. gracias. Y nos dice también que le interesa saber porque quiere organizar una red de apoyo en Jalapa, Veracruz. De antemano, muchas gracias por la información. Al contrario, gracias a ti por este interés. Me gustaría mucho, José Manuel, que nos digas qué profesión tienes, no tanto porque nos importe, porque tu ofrecimiento es grandioso, sino porque si estás dentro del ámbito de las leyes, te voy a pedir, ponte de acuerdo con Sergio, cruzamos teléfonos porque en Jalapa también hay mucho por hacer. Entonces, gracias por escribirnos. Claudia Lacaballero nos dice, ¿existe algún protocolo de atención contra las incidencias, abusos, violaciones de derechos humanos? Ahorita te contestamos, Claudia, gracias por acompañarnos, gracias siempre por tu apoyo, nos sentimos muy respaldados por ti. Y nos dice, en la Fiscalía, ¿existe algún departamento especializado en caso para personas con discapacidad o eso termina siendo una exclusión? Por ahí, Sergio, apúntate esta preguntita y la contestamos, ¿sale? Guadalupe Carrillo Pineda nos dice, saludos Rose, soy la mamá de Ángel Eduardo. Gracias Lupita, esto que vas a escuchar, de verdad es muy importante que lo sepas. Lupita tiene un niño con autismo, no habla, tiene colalia, sí pronuncia palabras, pero tiene colalias, nunca ha ido a la escuela, tiene 6 años y gracias a Dios me lo trajeron desde ayer aquí. Entonces vas a ser muy, muy acompañada, Lupita, gracias. Claudia Lacaballero nos dice, ¿existe alguna red jurídica en la República a la que se pueda acudir? Y en este momento tenemos también un saludo desde Veracruz, de Marta Yunes, Sergio, nuestra amigocha, Marta Yunes de Veracruz, dice, mi Sergio querido, un abrazo, excelente información y me sumo a las necesidades en cuanto a cómo cuidar a tu hijo, a cuando ya no estemos. Gracias, Marta. Por ahí hay alguien de Jalapa que a lo mejor por ahí vamos a poder hacer algo. Me dice José Manuel que es licenciado en educación física con un posgrado en inclusión educativa, Sergio. Mira, creo que es bien importante que José Manuel se ponga en contacto con nosotros porque hay mucho por ayudar, tanto en educación física como en la inclusión educativa. Gracias, José Manuel. Julita Díaz nos dice, saludos Sergio, a Sergio Ábalos y Rosaura Navarrete, excelente tema. Los derechos son para todos desde que nacemos. Todos los días es un aprendizaje en conjunto y la lucha para el reconocimiento de los derechos no es fácil, pero los padres hacen que no sea imposible. Gracias, Julita. Gracias a todos por sus saludos y por responder esta necesidad que tenemos de saber qué quieren ustedes y cómo nos podemos ayudar. Sergio, hace ya un par de años yo pensé y dije, a ver, cuando yo me muera, ¿a quién le voy a encargar a Emiliano?
Por lógica, mi hija sabe, desde que nació su hermana, que por ende ella tendrá que ser la responsable de su hermano. No lo pidió ella y yo desde el amor pienso que no tiene derecho a decirme, no quiero cuidar a mi hermano. Hemos preparado a Jimena para esto, para que después de nosotros ella sea, y nos ha pedido, solo prepárenme bien a Emiliano para que yo me pueda hacer cargo. Eso es, híjole, se nos fue Sergio, vamos a esperarlo, pero bueno, voy a hablar un poquito de este acompañamiento que le he dado a mi hija para que, como les comento, desde el amor, Jimena sabe que tiene que hacerse responsable de su hermano. Ya tenemos a Sergio nuevamente con nosotros. Entonces te decía, Sergio, aquí, quiera o no, creo, ¿verdad? Confío en que mi hija no tiene elección más que de decir, sí, mamá, sí me quiero hacer cargo de mi hermano. Eso es desde el amor, Sergio. Legalmente, yo me enteré que había un juicio de interdicción que tenía yo que realizar para que mi hija se haga cargo. Esto te hablo de hace 4 años, casi cuando regresé a Cuautitlán. Investigo en el DIF y me dicen que sí, que sale como en 4,000 pesos. En ese entonces, que 7,000 pesos, pero si iba yo a los juzgados, que ahí había abogados que te ayudan y salía en 4,000. Y es todo un tema esto, entonces dije, lo voy a hacer, pero ahorita no tengo el dinero y ya se me pasó el tiempo y resulta de que no lo he hecho, pero resulta de que hay una sorpresa, Sergio. Háblanos de qué se trata este juicio de interdicción, quiénes lo tenemos que hacer, se puede hacer todo lo relacionado. Solo déjame decirte que me mandaste un documento para que le diera lectura. Y primero que nada dije, bueno, a ver, ¿qué es la interdicción? Como significado, nos dice que es la acción y efecto de interdecir. Esto, Sergio, me vas a aclarar, significa que yo o en este caso Jimena, va a decidir por su hermano dónde vivir, si puede o no casarse, si puede o no ser padre. Esto es lo que me dice la palabra. Y investigué también quién puede solicitarla y lo puede solicitar la familia hasta 4º grado. Esto significa padres, tíos, hermanos, nietos, abuelos, y en personas con discapacidad o en personas que tengan enfermedades de salud mental. Ok, Sergio, te dejo el micrófono. ¿Sí me escucha? Bueno, antes que nada, yo quisiera aclarar que ya el juicio de interdicción ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Probablemente todavía haya en el país jueces que no están al tanto, porque eso puede ocurrir, pero el juicio de interdicción, para ser breves, ya no existe. Pero efectivamente lo que existía era un juicio que permitía, como tú lo señalaste, que una persona tomase decisiones en lugar de otra que se consideraba como incapaz. ¿Sí? Había la figura de la tutela, de la curatela. Entonces, el tutor, como ocurre con las niñas y niños, normalmente los padres son los tutores, los responsables. Los tutores toman decisiones en lugar de las niñas y niños. Hay una cierta cantidad de situación, de cosas que no pueden hacer como niñas o niños hasta que llegan a la edad de 18 años. Pero con la reforma que se hizo y que está entrando en vigor paulatinamente en todo el país y que va a generalizarse, como lo establece la misma reforma,
en abril de 2027, ya los códigos civiles deben reconocer la capacidad jurídica total de las personas a partir de los 18 años, haya o no haya discapacidad. Ya no, antes lo que pasaba era que decían, bueno, es que tiene discapacidad intelectual, no puede tomar decisiones por sí mismo o sí misma, sus papás o sus familiares van a tomar, su hermano o su hermana van a tomar decisiones por esta persona, y no se puede casar, no puede votar, etcétera. En realidad, la interdicción es considerada como una muerte civil, porque la persona no puede hacer nada por sí misma. O sea, no se le permite hacer nada por sí misma, ¿no? Esta reforma que se hizo en el país va totalmente en el sentido de las exigencias de la Convención de Naciones Unidas. Se nos congeló la imagen de Sergio. Vamos a esperar a que se vuelva a, a conectar. A ver, ahí está. No, aún no. Vamos a esperar. Esto de lo que está hablando Sergio es de verdad algo mucho, muy importante porque, como les comento, yo queriendo buscar cómo puede quedar asegurado Emiliano legalmente y asimismo poder comentar con la comunidad de Dame tus manos y con la comunidad de personas con discapacidad, cómo puede ser que nuestros hijos queden asegurados. A veces pensamos desde el amor que las cosas no van a suceder. No, es que mi hijo o mi hija quieren tanto a su hermano que no creo que lo desamparen, no creo, pero bueno, estas cosas se ven hasta con los padres, ¿no? Entonces, adelante, Sergio. Sí, decía que esta reforma pone a México a la vanguardia mundial, al menos en la legislación, junto con otros países latinoamericanos. Curiosamente, Latinoamérica va muchos pasos adelante de Europa en este tema y de otros países eh, considerados como más desarrollados. En Latinoamérica está el caso peruano y colombiano que son anteriores. Argentina también tiene reformas en ese sentido. eh, y ahora México. Ahora, esto es algo súper importante, pero a la vez representa un desafío brutal, porque en el cambio de visión, en el cambio de comprensión de la cuestión de la capacidad jurídica, se le llama cambio de paradigma, pero es un cambio de cómo se ven las cosas. Para darte una idea, vamos a cambiar algo que se venía haciendo, considerando como normal, que muchas personas consideraban como normal, por lo menos en México, por lo menos desde el siglo XIX, para que te des una idea, ¿no? Entonces, hay muchísima reticencia, hay muchísima desinformación y muchísimos prejuicios. Ahora, ¿qué, qué va a, no es que se deje a las personas con discapacidad desamparadas. El juez o los jueces, en caso de que haya necesidad, el juez o los jueces tienen que buscar eh, que existan esos apoyos, ese acompañamiento a la toma de decisión y que haya salvaguardias, es decir, una protección que evite abusos. Eh, ¿Qué significa acompañar a la toma de decisión? Que eso ocurre con todos. Si yo quiero
abrir una cuenta en el banco, pues seguramente voy a consultar a amigos que han abierto otras cuentas, voy a consultar a alguien del banco, es decir, no todas las personas consultamos a otras antes de tomar decisiones, ¿no? Y todas las personas somos susceptibles de equivocarnos y de tomar malas decisiones, ¿no? Eso no es algo privativo de las personas con discapacidad, ¿no? Por eso hay que tenerlo también en cuenta, porque en nuestro afán de protección podemos decir vas a hacer una tontería, eso no. Y de hecho, yo quisiera detenerme tantito en un ejemplo que se dio en tu programa anterior con la psicóloga, creo es Paloma. Ella daba el ejemplo de un chico, creo que con síndrome de Down, que tiene su novia y que los papás le pidieron a ella que le dijera: tus papás han decidido que te tienes que operar. No, ahí hay un problema y de hecho eso ocurre mucho más con las mujeres que con los hombres. Y eso es, si se plantea en esos términos, es esterilización forzada. Otra cosa, otra cosa es que se le explique cuáles son las eventuales cosas, aunque se le tenga, como ella decía, que se le tenga que explicar 20, 30 veces, pero pero además con los términos muy claros, incluso con pictogramas de ser necesario, con otros modos de comunicación, etcétera. Pero otra cosa es que él diga: sí, yo quiero, yo creo que es lo más conveniente, pero que los papás digan: es que nosotros hemos decidido que eso ¿no? A ver, Sergio, sí, sí, ese es un tema que a mí en lo personal sí me angustia. Tengo un hijo, ¿verdad? Y en las mujeres creo que todavía es más difícil porque hay ocasiones en que las mamás deciden o la familia decide operar a sus hijas para que no tengan bebés por los riesgos de las violaciones, ¿no? Acá fue al chico a quien operaron, le hicieron la vasectomía y como tú dices, no sabemos el trasfondo, no sabemos si le preguntaron a él, pero qué tal que él hubiera dicho: no, yo no quiero que me operen porque yo sí quiero tener hijos. Es un tema de verdad muy complicado que me gusta. Ese tema, Sergio, en especial, me gustaría que lo toquemos en otro momento, en otra entrevista, para enfocarnos un poquito en lo del juicio. Ok, si hubo reforma, entonces ya no existe, ya no podemos hacer ese juicio, ya no existe. ¿Qué sucede? Entonces, ahora, ¿qué trámite es el que tenemos que hacer para proteger a nuestros hijos? Y sí tengo bien claro lo que mencionas. Si yo decido por mi hijo, yo soy la que hablo por mi hijo, entonces estoy violando un derecho de Emiliano, porque no le estoy dando la oportunidad de que él se exprese. Entonces yo decido por él. ¿Qué pasa con las personas que no hablan o con las personas con síndrome de Down que no logran, o sea, emiten sonidos, emiten palabras, pero no te elaboran, no te estructuran una oración? ¿Qué pasa con estas personas, Sergio? Mira, ahí hay una cuestión que es abordada mucho desde la comunicación alternativa y aumentativa. Y hay algo que se dice: el que una persona no pueda hablar no quiere decir que no tiene nada que decir o que no puede decir. Lo que pasa es que no necesariamente tiene los medios para hacerlo, eh, y ahí hay una dificultad real, ¿no? Y por eso mi interés
de que desde ahorita haya todo un trabajo de reflexión y de capacitación, no solamente de jueces, abogadas y abogados, sino de toda la sociedad mexicana en este tema, porque te pongo el ejemplo claro, Ulises no habla, ¿no? O, bueno, se expresa, dice algunas frases, no articula bien, entonces no, yo puedo entenderlo, su mamá puede tal vez no entenderlo, pero si va al banco y quiere abrir una cuenta, el empleado del banco no le va a entender, ¿no? Entonces, si él llega con su tablet y con su síntesis de voz dice, yo quiero abrir, ¿qué fue lo que ocurrió? Fuimos en un momento dado, él tenía que abrir una cuenta para recibir sus apoyos gubernamentales, como adulto necesitaba tener una cuenta personal porque va a su cuenta personal, y él llega al banco acompañado, porque formamos parte de sus apoyos, en este caso, según la nueva reforma, somos apoyos ordinarios, es decir, que no se necesita ningún trámite jurídico para hacer apoyos ordinarios. Vamos al banco y él con su síntesis dice que quiere abrir una cuenta y la empleada casi se va de bruces, porque además no están acostumbrados a que personas que no hablan, que no tienen acceso a la oralidad, lleguen y digan que quieren abrir una cuenta de banco. Entonces va y le pregunta a alguien de su jerarquía y afortunadamente quizás la persona estaba, su superior jerárquico estaba la persona más informada o sensibilizada o qué sé yo, y dijo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, y se abrió la cuenta, ¿no? Pero hay muchas familias van a hacer ese mismo trámite y la empleada del empleado les dice, no, es que tiene que estar bajo tutela y tiene que venir el tutor. Bueno, eso en México ya no existiría, pero se necesitaría que las empleadas, los empleados del banco estén capacitados, formados para este tipo de trámites. Aquí estamos hablando de apoyos ordinarios, ¿no? Algo relativamente sencillo, ir a abrir una cuenta de banco. ¿Qué pasa si este Emiliano quiere vender, supongamos que ya le dieron no sé, un terreno, una casa y te dice, sabes que yo lo quiero vender, ¿no? Se platica con los apoyos ordinarios, etcétera. Y dice, bueno, pero para este acto de compraventa, yo quiero que haya un apoyo específico únicamente para eso. Eso se puede hacer hoy en día, por lo menos en la Ciudad de México. El problema ahorita es que la reforma está entrando en vigor por partes. Entonces, la Ciudad de México ya hizo las reformas necesarias. No sé si el Estado de México ya lo haya hecho. En Tabasco no se ha hecho, hasta donde yo sé, nada, por ejemplo. Pero en la Ciudad de México se podría ir ante notario, o sea, se designan los apoyos extraordinarios para la compraventa del terreno, o de la moto, o qué sé yo, ¿no? Pero también tú puedes ir ante notario público, de eso se le llama designación anticipada. Bueno, más bien sería él quien tendría que ir ante notario público y decir, quiero designar a mi hermana como mi apoyo extraordinario en el caso de que haya alguna necesidad particular, y la designo por 5 años, 10 años, 20 años, qué sé yo. Y él puede en cualquier momento, con acompañamiento, decir, bueno, es que si finalmente porque la vida es así, ya no me estoy entendiendo bien con mi hermana, quiero que sea mi tía, puede cambiar y designar a su tía,
¿no? O a su vecino, o a su mejor amigo, o a su mejor amiga. ¿Cuál es la función ahí del juez, del notario? Y eso es lo que muchas veces no entienden, porque no basta con que el juez esté enterado de que de manera teórica la reforma va en ese sentido. Eh, Se necesita que haya realmente una comprensión del espíritu de la ley, porque el juez o el notario también tiene que, no, o sea, no puede limitarse a que ya firmen aquí y ahí quedó, no. Tienen que asegurarse de que no haya conflictos de interés, que no haya riesgos de abusos, que no haya una influencia indebida, y todo eso requiere la capacitación de los notarios, de los jueces, de los magistrados, pero lo mismo en el caso de una hospitalización psiquiátrica, ¿no? Que hay muchísimos casos en México y en el mundo de hospitalizaciones psiquiátricas arbitrarias, de obligación de tomar medicamentos de manera arbitraria, y ahí la persona, por ejemplo, con discapacidad psicosocial, en, puede en un momento dado ir ante notario y designar apoyos extraordinarios para el caso el que esté en crisis, ¿no? Y que no se, la dificultad mayor es cuando el notario o el juez no puede de manera que, casi imposible saber qué es lo que la persona quiere. Pero imagínate, Ros, en realidad esto nos concierne a todas y todos, porque yo no me canso de repetir esta frase de que todas somos personas temporalmente sin discapacidad. Pero simple y sencillamente veamos eh, que vamos envejeciendo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padres podrían en un momento dado ir ante el notario y decir, bueno, si en algún momento, porque en la familia hay Alzheimer y puedo llegar a encontrarme en una situación delicada, yo quiero que sea fulanita o sutanita quienes me acompañen, sean mi apoyo extraordinario, porque yo a ellas ya les dije qué es lo que quiero, que quiero que me mediquen, que no me mediquen, que me hospitalicen, que no me hospitalicen, etcétera. Y el juez y el notario tienen la obligación de investigar con el entorno, con los amigos, con todos los medios posibles al alcance del juez, cuál era el sentimiento y la intención de la persona. No es se da el ejemplo muchas veces de la persona que entra en coma y ahí es imposible saber qué es lo que la persona quiere, pero investigando con el entorno sabemos que la persona era testigo de Jehová, entonces está totalmente en contra de que se le hagan transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, lo que hubiese querido la persona es que no se le hiciesen transfusiones sanguíneas. Ok, Sergio, tenemos preguntas de Claudia, tenemos una pregunta de Betty. Por tu experiencia dentro de las leyes, no nada más tienes conocimiento de las leyes mexicanas, sino te has involucrado también en las leyes en Francia, y tienes ahí la parte de comparativo, ¿no? De todo lo que puede, lo que se debe. Y por eso es que me gusta mucho cuando me das la oportunidad de venir a Dame tus manos y orientarnos. ¿Qué posibilidades habría, Sergio, de que habláramos en una entrevista próxima exclusivamente de qué es lo que tenemos que hacer los papás, qué trámites, o ahorita entonces este juicio ya queda invalidado y mi papel que a lo mejor me dieron, pues ya lo puedo guardar de recuerdo y ahora qué debo hacer? Donde tú nos puedas compartir a lo mejor lecturas,
pero que sea únicamente enfocado el tema. Y ahora que quedó invalidado el juicio de interdicción, ¿qué debo hacer? Haz de cuenta un tema así. Me gustaría mucho, Sergio, para que hubiese también la posibilidad de que abogados, gente que está dentro de las leyes, en Tabasco, en Veracruz, en Querétaro, en San Luis, en donde los quiera. Aquí hay ahorita una persona que te manda saludos desde Honduras, Marisela Calero. Saludos, Sergio, tienes toda mi admiración. Desde Honduras, para que sepamos qué debemos hacer. Hay esta posibilidad, Sergio, y nos vamos a contestar las preguntas pendientes porque tenemos ya casi hora y media y sé que tú tienes muchas cosas por hacer. Sí podemos hacer una entrevista exclusivamente de este juicio, que la gente sepa que ya no está vigente, que aunque en sus estados de la República no lo han notificado o publicado, pero pues que esto ya es una realidad. Yo vi ahorita un documento desde el 2020 y contestamos las preguntas que tenemos. ¿Qué te parece, Sergio? Sí, sí, claro, yo creo que es importante, es muy importante y valdría la pena dedicarle una hora, hora y media a esta reforma que hace inconstitucional el juicio de interdicción. Bueno, si me permites, encadeno con las respuestas a algunas de las preguntas de hace rato. Eh, desa- Otra vez se nos está yendo Sergio, pero yo creo que va a ser muy bueno que de pronto estemos en el mismo canal tocando un tema tan importante como es la interdicción. Y bueno, pues en cuanto podamos estar renovando esta información y haciendo algo, ustedes si tienen amigos que son jueces, que son abogados, de verdad, platiquen con ellos. Las personas que sí hicieron su juicio de interdicción, pregúntenles, oye, sabemos o escuchamos una entrevista donde nos dicen que ya no existe esta parte, hay que investigarlo y con todo gusto que pidan de igual manera si quieren que hagamos un conversatorio sobre este tema, con gusto lo hacemos. Adelante, Sergio. sí, perdón, decía que desafortunadamente en la mayoría de las fiscalías no existe ni protocolo ni departamento especializado en casos para personas con discapacidad. Y bueno, desafortunadamente también hemos visto que muchas veces se firman protocolos de maquillaje, ¿no? Se vuelve casi una moda que las comisiones de derechos humanos firman con las universidades, se volvió en algún momento dado una moda, entre comillas, firmar protocolos en materia de género, pero que quedaban ahí y nunca se aplican a cabalidad, y creo que eso depende también de las asociaciones, de poder presionar y exigir que existan, que se capacite a los funcionarios para que no revictimicen además a las personas, para que no se den los casos como los que tú nos contabas, donde la misma fiscalía esconde las pruebas para proteger muchas veces al mismo Estado. eh, en fin, desafortunadamente eso es todo un trabajo que falta por hacer. Eh, lo de las redes de apoyo de las que nos preguntaban, eh, yo creo que existen, como te comentaba por el caso de mi papá, existen redes informales de apoyo, pero no existe redes, digamos, dedicadas específicamente al acompañamiento a la toma de decisiones.
Y ahí hay dos cosas importantes, que desde las familias se debe trabajar, construir la capacidad de tomar decisiones, porque no es algo que caiga del cielo, como también la capacidad de comunicarse para expresar su voluntad. O sea, no es algo que vaya, no es que le pones una tablet en la mano a una persona y ya la sabe utilizar. O sea, no es mágico. Hay todo un trabajo, es un trabajo de años, y de ahí toda la dificultad de las cuestiones. Entonces, la posibilidad de crear redes de apoyo más o menos profesionales o de un acompañamiento que pueda presentarse a las familias como redes de acompañamiento, creo que sería bastante útil. En el caso, la experiencia de lo que ha ocurrido en países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá anglófona, estos apoyos ordinarios y extraordinarios muchas veces no solo se construyen como redes, como círculos de acompañamiento, donde pueden participar amistades, vecinos, vecinas, la familia, y que pretenden perennizarse, pueden ir cambiando, pero la idea es que puedan permanecer en el tiempo e incluso ir más allá cuando ya los padres no estén, ¿no? Y pueden eventualmente, en el caso de la ley mexicana, formalizarse ante el notario público, o otras fórmulas que se establezcan cuando se hagan las reformas en cada uno de los estados, ¿no? Y ese es el problema y la prisa de que ya se pongan a trabajar los legisladores en los diferentes estados de la República. Sí, aquí también tú hablabas de las asociaciones. Bueno, a mí se me ocurre de pronto, hace poco, bueno, hace ya un par de meses, dije, bueno, yo tengo que hablar más sobre el síndrome de Down, que hice un WhatsApp para puras mamás que tenemos hijos con síndrome de Down, ¿no? Porque, bueno, pues hay características muy específicas, pero sucede lo mismo que a veces sucede con las asociaciones civiles, que es la cuestión personal. Poca gente comenta los grupos, poca gente te opina, y de pronto la persona que creó el grupo, como que, como que los demás decimos, pues sí, es la que lo creó y es la que nos tiene que estar informando. Y entonces te adjudicas de una responsabilidad de coacheo sin que haya esta retroalimentación. Y eso sucede en muchos lados. Yo recuerdo, tengo 23 años con la asociación, y en Tabasco tuve, porque se crea en Paraíso, tuve mucho, mucho apoyo por parte de muchas amistades. Paraíso conocía mucho de la asociación porque, bueno, en ese tiempo yo estaba vigente en Petróleos Mexicanos y yo no había necesidad de tener recibos deducibles, porque siempre toda la sociedad de Paraíso, tanto sociedad en general como sociedad petrolera, pues siempre apoyaba, ¿no? Pero después de que ya no estoy vigente en Pemex, como que ya no me conocían tanto. Y a veces volteas y dices, vamos con todo, vamos con 20, 50 personas. Y de pronto volteaba y iba mi esposo, mi hija y Emiliano, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se me ocurre que los papás tenemos que hacer conciencia, que si existe una comunidad como Dame tus Manos o como se llame cualquier asociación civil, hay que dar un poco de tiempo, Sergio. Y hay que entonces hacer estas redes de acompañamiento, estas redes de cuidadores, donde a lo mejor le vas a invertir para venir a capacitarte. Vienes, te capacitas en la asociación y esa información te la llevas a tu municipio o a tu comunidad o a tu calle y les hablas. Tengo un hijo con discapacidad y en algún momento yo voy a ser persona con discapacidad. Si requiero de ese acompañamiento, de ese cuidado, pues vamos a echarle los kilos, ¿no? Con las personas.
yo creo que esa sería una opción, que hagamos conciencia, porque si no partimos de manera intrínseca, pues los de afuera, ¿cuándo nos van a escuchar, no? Mira, te manda salud. Yo cuando leí Julita Díaz, yo dije, esta persona es de Tabasco por el nombre. Te dice, muchas felicidades, Sergio, eres un gran ser humano, amigo y padre. Te saluda desde no sé si sea Villahermosa, nos dice saludos a Ulises desde Tabasco. Julita Díaz. Marisela Calero te manda saludos desde Honduras. Betty Diguero nos dice, es bueno saber todo lo que les estamos informando y sus derechos. Aquí nos pregunta, ¿y sus derechos ante los bienes como pensión del IMSS, cuando ya no estemos, se los van a respetar según nuestra voluntad? ¿Qué pasa con esto? Sí, ahí una vez más, el juez tiene que buscar las salvaguardias para que se respeten, pero ahí es la decisión de quien está dejando el dinero, la propiedad o el fideicomiso o qué sé yo. Y bueno, eso se tendrá que formalizar ante el notario público, pero por supuesto que quedan protegidos sus derechos y sus bienes y propiedades. Ok, Marta Yunes, es importante conocer cuáles son las herramientas legales y financieras para proteger a nuestros hijos. Creo que por ahí Marta Yunes trabaja algo, ¿verdad?, de información sobre la parte financiera para nuestros hijos. Vamos a invitarla también, Sergio. Mariana Alba de Luna, felicidades por tu trabajo, Sergio. David Salina, muchas gracias por brindarnos esa información. Mi admiración y respeto hacia ustedes por la gran labor que realizan por todos nuestros hijos. Pues estamos en el mismo barco, Saraí. Pedro Bustamante te saluda desde Jalapa, Veracruz. Gracias, Sergio, un yo abrazo. creo que aparte del tema que en esta ocasión te estoy solicitando que atendamos de forma muy, muy particular, hay muchos otros temas, como precisamente vamos a tener una nueva entrevista este viernes con Paola para seguir hablando sobre la sexualidad. Aquí es algo bien importante. Con Paloma estoy trabajando o estoy hablando sobre la parte de lo que es el derecho a la sexualidad desde el ámbito de que tienen derecho a tener una novia, tienen derecho a casarse, pero falta la parte de las leyes. Yo desconozco si, por ejemplo, está legislado o dentro de esos derechos que tú nos hablaste, está legislado el que se pueda operar a los hijos para que no tengan niños, para que no tengan bebés, o se está cometiendo un delito muy grave quienes lo están haciendo y no lo saben, Sergio. También dentro de la parte que nos habla Paloma, y lo decía bien claro, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños, hablamos de los niños, de las personas con discapacidad, porque hay emociones que ellos no controlan, entonces son muy afectivos y a todo el mundo abrazan y a todo el mundo quieren darle beso. Y llega una etapa, Sergio, en la que nuestros hijos se convierten como acosadores, porque ellos lo que quieren es tener amigos, ¿no? Sobre todo las chicas se sienten muy vulnerables. Entonces hay el tema de si se les puede demandar, meterles una demanda a nuestros hijos con discapacidad, de que si se les puede meter a la cárcel porque alguien los señale de acosos. Este sería otro tema legal que a mí me gustaría hablar contigo. Y hay un amigo de Paloma que nos va a acompañar en algunas entrevistas para tratar las partes tratar temas de vulnerabilidad que han sufrido algunas familias, ¿no? Digo, por temas, pues hay muchísimos, Sergio, que desconocemos, ¿no? Entonces, vamos a leer aquí a Claudia, que nos dice,
Creo que nos falta caer en la realidad que como comunidad todas estamos rodeados de familiares con diversidad de todo tipo, entre ellas las personas con discapacidad, a veces de nacimiento o adquiridas. Así es, Claudia. Tenemos redes de apoyo y no lo hemos llevado más allá de lo familiar y tenemos que ponerlo también en la legalidad. ¿Qué piensas de eso que nos dice Claudia? Pues sí, en cualquier momento vamos a ser personas con discapacidad, Sergio, ¿verdad? Sí, y de hecho, esta cuestión de la autonomía, decía hace rato que muchas veces se malentiende en el sentido de que, bueno, yo voy a ser totalmente autónomo y en ningún momento voy a tener necesidad de nadie más. Eso es imposible, ¿no? Es imposible. En algún momento, y cuando se llega a los extremos de ruptura de los vínculos sociales, de los lazos sociales, entonces caemos en situaciones como las que les comentaba de que se han vivido aquí en Francia, donde el vecino se puede morir y nadie se entera hasta quién sabe cuándo, ¿no? Eso nos cuestiona como humanidad, y yo sí quisiera subrayar que parte del problema frente a las personas con discapacidad, y en particular la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, es de que muchas veces siguen siendo tratadas como menos que humanos. Y esa es la definición básica del racismo, del machismo, todos los ismos, cuando a la otra persona se le trata y se le considera como menos que humano, es una situación de racismo, de capacitismo, de, de, de machismo, con todas las intersecciones que puedan en un momento dado existir. Sí, Sergio, mira, nos dice Dalila Navarrete desde Paraíso que debemos de hablar sobre temas legales y salud mental en la familia. Fíjate que son dos temas, Sergio, que creo que la sociedad en general le tenemos miedo, así como cuando te dice, pues tienes que ir a Hacienda, híjole, da mucho miedo. ¿Y qué sucede con estos dos temas? Que yo creo que no nos enteramos o no investigamos y son temas que se tienen que abordar sí o sí todo mundo, haya herencia o no haya herencia, tienes que hablar de pronto de yo como ser humano que quiero que me incineren, que no me incineren, que me entierren, que todo esto nos da miedo, Sergio. ¿Qué, no, ¿qué nos recomiendas? Sé que lo tenemos que hablarlo. Sé que a mí, a nivel familiar, hay temas que que tengo que sentarme a lo mejor con mis hermanos, a lo mejor con mis sobrinos y decirles, porque ha sucedido, y lo mencionabas hace un rato, consideran que por la capacidad de razonamiento que tiene Emiliano, consideran que Emiliano tiene la obligación de saber y hacer todo igual que los demás de su edad. Y a veces lo regañan, a veces le llaman la atención, porque ¿cómo es posible que hagas esto? Ya estás grande. A veces perdemos la noción de que Emiliano es una persona con discapacidad intelectual y que siempre va a necesitar de apoyo. ¿Qué nos recomienda, Sergio? Pues hablarlo, trabajarlo. Mira, yo quisiera darte el ejemplo de Ulises. Perdón por regresar siempre al ejemplo de Ulises, pero es el que tengo, el que mejor conozco o el que conozco menos mal. Eh, y él puede votar tanto en México como aquí. Muchas personas piensan todavía hoy que una persona con discapacidad intelectual como Ulises no debería poder votar porque piensan, o sea, cómo reflexiona su voto. De hecho, se utiliza el términos despectivos relativos a la discapacidad intelectual
para agredir a las personas, para cuestionar su voto, etcétera, etcétera. Él tiene el derecho a votar, pero para poder ejercer ese derecho, él necesita efectivamente estar informado. Si yo tomo los programas políticos en México o aquí de los partidos tal cual y se los leo, no va a entender nada. Entonces hay todo un trabajo de traducción de esos programas, de esas ideas en francés de comprensión fácil o en español de fácil comprensión para explicarle cuáles son las posiciones, qué es la democracia, cuáles son las posiciones, cuáles son los actores, y luego él decide eh, y va a requerir apoyo en el momento de ejercer el voto, sí, es una decisión que él ejerce con un acompañamiento y que es totalmente válida y legítima. Y lo mismo ocurre en otras áreas es también un poco lo que decía Paloma. Eh, si a una persona, incluso sin discapacidad, a veces se le tiene que, un adolescente le tienes que decir 4 o 5 veces que haga las cosas. Bueno, una persona con discapacidad intelectual no solamente se va a tener que trabajar varias veces el mismo tema, sino además se tiene que buscar que sea lo más claro posible, lo transparente y verificar que haya habido una comprensión, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que se va construyendo, insisto, no cae del cielo, porque aquí muchas veces, y sobre todo aquí en los asilos, en las instituciones francesas, piensan que la autonomía es preguntarles en la mañana si quieren con su pan tostado con mermelada de fresa o de durazno, ¿no? Ah, o sea, hasta ahí. Pero ya más, ya no. No les cabe en la cabeza que va mucho más allá. Y en investigaciones, por ejemplo, que yo he realizado con dispositivos que ha creado el Estado francés para personas que se integran, digamos, a la vida ordinaria después de 10 años de hospitalización psiquiátrica, pues obviamente que aunque sean adultos que hablen perfectamente, después de 10 años donde en el hospital psiquiátrico te decían te levantas a esta hora, desayunas de esto, te bañas y siempre con alguien detrás, pues obviamente que si de repente llega y se le pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su plan de vida? Haga un proyecto de vida, oiga, porque eso luego aquí es muy común, que hay que hacer un proyecto de vida, pero si a uno mismo le dicen cuál es tu proyecto de vida de aquí a 5 años, uno mismo sin discapacidad no sabría probablemente qué responder. O sea, no es algo mágico ni que caiga del cielo y eso es lo que muchas veces no se alcanza a ver y no se está previendo, porque eh, entre lo que dice la ley y su aplicación hay una brecha enorme y muchas veces a los juristas, porque así se nos educó, así se nos enseñó en la universidad, pensamos que aunque lo diga la ley, ya mágicamente va a traducirse en cuestiones concretas en la sociedad. Y no, eh, hay otras disciplinas como la sociología del derecho, por ejemplo, que dicen que entre lo que dice la ley y cómo cada persona lo conoce, lo interpreta y lo aplica, hay un mundo de diferencia. Y ahí es ahí donde nosotros debemos estar preparados y a mí sí me gustaría insistir en que sin miedo vayamos a leer la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque es el horizonte hacia donde están moviéndose las diferentes sociedades, los diferentes países y que haya una lectura que se utilice las versiones en español de lectura fácil
para que las personas mismas estén conscientes de sus derechos y los puedan en un momento dado exigir. Ay, Sergio, pues mira, el tiempo se nos pasa rapidísimo. Sé que siempre estás bien ocupado, pero esta ocasión sí me gustaría que saliendo del en vivo, cheques tu agenda y me digas cuándo podemos hacer la siguiente entrevista para lo próximo inmediato, que es este tema del juicio de interdicción que queda completamente invalidado a quienes lo tienen. Me gustaría mucho tener la posibilidad de que las personas de diferentes estados, yo voy a buscar algún amigo de aquí de Cuautitlán que quiera enterarse o que ya, si ya está enterado, nos diga aquí cómo son las cosas, cómo están sucediendo, porque seguramente así como yo lo ignoraba, pues voy y a lo mejor me encuentro con alguien que me dice, sí, yo te lo hago, lo pago, y resulta de que ya pues está fuera de vigencia, ¿no? Entonces creo que sí son temas muy importantes. No se pierdan, por favor, vamos a tener continuidad en estos temas. Y también, Sergio, si de pronto tú nos dices, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un taller o vamos a hacer un Zoom con algunos papás, buscamos quienes quieran realmente enterarse para poder platicarlo en familia, para poder platicarlo con los cercanos y empezar a permear todo esto, que es mucho, muy importante, ¿no? Y de ahí yo creo que nos vamos a ir, te mencionaba, con otros temas que son muy importantes. Me interesa mucho que nuevamente nos hable sobre la comunicación alternativa, para ver si ya hay algo más aquí en México para nuestros chicos, sobre todo con autismo, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, pues por lo pronto, Sergio, agradecerte infinitamente siempre tus atenciones, siempre que te convoco, me atiendes, te das el tiempo, por eso es que eres alguien a quien te admiramos mucho. Sé que el día que trasciendas a otro lado, te vas a ir en paz, porque de verdad no debemos de dejar nada en el tintero, ¿no? Debemos de compartirlo, debemos de hablar de lo que vamos aprendiendo. Y tú así eres un excelente ser humano que te gusta compartir, que te preocupas, que aún aunque estés en Francia sigues preocupándote por tu pueblo, por la gente de tu país, por la gente de tu comunidad, y eso de verdad es para agradecerte siempre. Eh, Muchas gracias, Sergio. Algo con lo que te quieras despedir, algo que nos quieras decir, y próximamente, bueno, nos das fecha para ver cuándo lo de intersección. Bueno, pues lamentablemente Sergio se nos fue, se nos congeló, y pues solamente escuchará mi agradecimiento. Claudia, mi agradecimiento siempre por estar con nosotros. Que tengan buena tarde, que tengan buen provecho. Gracias por estar y no se pierda, por favor, la información de cuándo vamos a estar nuevamente con Sergio Ábalos aquí. Muchas gracias siempre. Hasta pronto.